Bienvenidos a Punto Medio, el espacio donde coinciden voces, disciplinas y perspectivas. Aquí no hay extremos, solo encuentros. ¿Listo para escuchar de cerca lo que pasa en la ciencia, cultura, deporte y sociedad? Entonces acompáñanos. Esto es Punto Medio. Y feliz fin de año, ya por fin se acabó este bendito año 2025. Algunos de ustedes quizás habrán deseado este momento desde hace bastantes días, ¿no? Principalmente compañeros estudiantes, pero afortunadamente ya se acabó el año, ya pueden regresar compañeros foráneos a sus lugares de orígenes. Y pues bueno, a partir desde este punto les deseamos, ¿no? Felices fiestas a ustedes, que la pasen muy felices de acuerdo con su familia. Esperemos que el siguiente año nos depare muchas mejores cosas en sus proyectos, de acuerdo. Y pues bueno, el día de hoy, para cerrar el fin de año, la temporada de Punto Medio, segunda temporada de Punto Medio, pues tenemos otro invitado, ¿no? Seguramente algunos de ustedes, compañeros estudiantes, conozcan un poco de su trabajo debido a pasadas entrevistas que hemos tenido con él. Y pues bueno, el día de hoy queríamos despedirnos de esta temporada justamente presentando a Rodrigo, ¿no? Un profesor con un gran cariño por la música. Y pues bueno, dejamos este espacio para que se presente. Rodrigo, si te gustaría hablar frente al público de Punto Medio, quién eres y a qué te dedicas en este, pues, búsqueda constante, ¿no? De saber qué hacemos en este mundo. Hola Jorge, pues muchas gracias por la palabra, muchas gracias por su escucha, primera. Pues sí, esto que dices es muy interesante, esta búsqueda de sentido, o más bien este sentido que también nos va buscando y encontrando a la vez en nuestra andanza por este mundo. Pues yo soy, ya lo mencioné, yo soy Rodrigo. En mi carrera me han llamado Rodrigo Toro, creo que esto ya lo había dicho, ¿no? En alguna entrevista, pero pues mi nombre es más amplio, me llamo Rodrigo Julquín Mendoza Toro. Siempre que hago como abro ese nombre, pues se abre también una historia, ¿no? Porque bueno, pues un apellido tiene una historia, dos tienen otra más compleja, y ya con un segundo nombre pues siempre se abre una posibilidad. Pero bueno, ese soy yo, más allá de digamos, del mundo guitarrístico, del mundo a veces también académico. Soy Rodrigo Julquín Mendoza Toro. Y bueno, pues yo me dedico desde hace ya aproximadamente, estamos en 2025, aproximadamente 25 años más o menos, me dedico a la guitarra. Pues de diversas maneras, ¿no? Lo que he hecho principalmente es enfocarme en la guitarra clásica. Comencé más o menos cuando iba en terceros de secundaria. La guitarra, pues la verdad fue una especie de salvavidas, un cable a tierra, algo que me hizo reformular mi vida muchísimo. Yo soy de una localidad de la Ciudad de México, de Tulyehualco, en Xochimilco. Y pues, no sé, digamos, mi vida llevaba cierta dirección, y cuando llegó la guitarra, eso cambió. La guitarra me hizo estar mucho en casa, me concentró muchísimo en resolver sus retos, en resolver sus enigmas. La guitarra es un universo de posibilidades, también es un laberinto a veces, es un espejo también de nuestra diversidad cultural, no sé, no digo nuestra, pero pues más bien de la diversidad cultural en América Latina. Y justo América Latina ha sido uno de los ejes de mi trabajo, la guitarra en América Latina. Ya más, digamos, hacia este momento de mi vida, después de pues haber cursado pues muchos estudios y haber estado muchos años en la Facultad de Música, digamos, a donde se fue cuajando, la dirección que fue tomando fue hacia la guitarra latinoamericana. Entonces digamos que sigo en la guitarra de concierto, pero en su rama latinoamericana. Ahora, bueno, pues después de haber cursado licenciatura, primero propedéutico en la Facultad de Música, porque se hace un nivel que digamos es a la par del bachillerato. Después una licenciatura. Ya entre esos dos cursos pues son 7 años más o menos. Después hice una maestría en interpretación musical
Y bueno, ahora me encuentro haciendo el doctorado. Es un poco diferente porque ya no es un doctorado en música, aunque estoy estudiando música, ya no tengo la música como pues tan cercana, aunque sí, y más, digamos. Ya no estoy, digamos, preparándome técnicamente, sino más bien es un doctorado en investigación aquí en la UAPJO, que es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Recién comencé y bueno, me estoy enfocando en el estudio o más bien enfocando en conocer, ¿no? Eso me gusta más, conocer la música de la Costa Chica, sobre todo la chilena. Aunque bueno, pues no solo hay chilena en la Costa Chica, por supuesto, sino hay una diversidad de músicas tremenda, ¿no? Pues desde electrónico, ¿no? Que hay muchas fiestas de eso en la costa, que también pues están, pues cumbia muchísimo, corridos también, pues es muy amplio, bolero, también hay muchísimas músicas que convergen en ese espacio. Y pues eso estoy trabajando ahora con la guitarra en esa zona, una guitarra pues muy rica y muy potente, que bueno, que me está enseñando muchísimo, que me ha ayudado a cambiar mi perspectiva, no solo como investigador, sino como guitarrista. Entonces es una de las ventajas, digamos, o herramientas que yo tengo, es que pues en la investigación que hago pues es un trabajo, digamos, una etnografía a partir de mi experiencia como intérprete, ¿no? Y eso pues básicamente implica estar mucho tiempo en el fandango, compartiendo, aprendiendo de los maestros chileneros también. Y bueno, pues también no puedo desconocer mi experiencia como músico, ¿no? Que también aporta, también se trata como de un compartir. Y pues eso para mí esa es la esencia de la música. Bueno, no hablo de esencias, no quiero hablar de esencialmente porque es a veces muy reductivista, pero digamos que si una característica del musical quisiera resaltar, pues es esa construcción colectiva, porque la música pues no la hace un solo sujeto, no ha sucedido así históricamente, ni ha sido ni será. A veces la música más bien es una construcción por sedimentos, ¿no? Por capas que se suman, a veces capas que se restan también. Y por eso la música pues no puede ser vista como un arte que tienda al esencialismo, ¿no? Porque como tal su núcleo pues está siempre en movimiento, siempre abierto a aportes, siempre abierto a transformarse también. Las músicas pues no atraviesan esta pretensión de puritanismo, porque por otro lado pues no pueden, ¿no? O sea, su mecanismo es, o más bien su dinámica, la dinámica es la de la transformación, la de la constante reactualización. La música se nos parece mucho a las personas, somos también seres en continua actualización, en constante diálogo con los otros, con quienes nos rodean. Y un poco así se desarrollan, por ejemplo, las fiestas musicales como el fandango, pues dependen de las interacciones, de las relaciones que se generan. Y pues eso me ha transformado ahora, digamos, en este paso de músico a músico investigador. O sea, no quiere decir que deje de ser músico, sino más bien músico investigador o investigador musical. Eso es más o menos donde me estoy posicionando ahora. Pero también no dejando de lado pues todo el camino andado en torno a la guitarra. Trato de continuar como guitarrista, es decir, tocando, dando mis propios conciertos. Eso también se me hace muy importante, y pues no desconociendo toda esa práctica de la guitarra de concierto que yo tengo, ¿no? Que es pues, como les decía, pues una práctica de 25 años más o menos, que pues ya te acompaña, ¿no? También está muy, muy asimilada a quién es uno. La guitarra es también una necesidad, para mí, ¿no? Es una práctica. Cuando dejo de tocar, porque hay periodos donde no puedo estar practicando tanto, o donde he dejado de practicar aunque puedo, pues el cuerpo lo reclama, ¿no? Porque el cuerpo pues tiene esta memoria, esto que somos y que hemos sido,
esta rúbrica de quiénes hemos sido y de quiénes somos. Y pues cuando no sucede, cuando la guitarra se aleja, pues surgen los dolores y los reclamos de parte del cuerpo. Bueno, entonces, bueno, pues eso un poco quién soy, por dónde he andado. Mis proyectos actuales pues son muy diversos. Aparte de la academia, pues también me gusta mucho el arte sonoro. He tenido la oportunidad también de trabajar últimamente con artistas visuales, creando instalaciones, creando ambientes para instalaciones. El paisaje sonoro también me gusta mucho. Me gusta mucho pensar los ambientes de las ciudades, las imágenes sonoras de las ciudades. Y bueno, en esas ando más o menos. Y bueno, coméntenos también en esta parte que pues ya nos dijo, ¿no? Son 25 años, no es cualquier cosa y es una trayectoria considerable, ¿no? Y obviamente también como nos está comentando, desde cómo fueron sus inicios, en otras ocasiones ya habíamos platicado de la misma situación. Hablando de las colectividades, ¿no? Que usted comenta, la música no parte solamente de un individuo, sino viene de una comunidad, de una sociedad, e incluso, ¿no? Identifica diferentes culturas. Entonces, en esta parte, en esta labor de investigación que va a desempeñar, que seguramente muchas personas se van a quedar como, la música se investiga, no solamente es tocarlo en algún concierto, etcétera, que nos comente cómo se realiza todo este proceso y sobre todo por qué elige este camino, ¿no? Es verdad, esto que comentas, sí todavía resultan muy, muy novedosos y salta a la escucha cuando uno se entera de que la música se investiga, pero fíjate que esto pues es una cuestión inherente al proceso creativo de la música, y pensemos la música no nada más a veces como esa, digamos, manifestación acústica que nos despierta pues emotividades que están encarnadas, ¿no? que habitan el cuerpo, sino también parte de un proceso de producción más amplio. Por ejemplo, si nosotros pensamos desde el momento en que se construye un instrumento, hay todo un proceso de depuración, de selección, de práctica y error. Y en esa práctica y error, pues también hay investigación, por supuesto, ¿no? Por dónde han pasado los otros, en dónde me encuentro yo y a dónde voy, ¿no? Hay ciertas preguntas que se hacen, ¿no? Por ejemplo, alguien que construye un instrumento, pues no viene, como hemos dicho, de cero, sino pertenece a una comunidad de saberes, ¿no? Por ejemplo, un laudero, ¿no? Un laudero de guitarras o de jaranas, pues no se encuentra de manera aislada en el mundo, sino que pertenece pertenece o no pertenece, pero sabe que detrás de su deseo hay una historia de qué se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, que hoy las jaranas, hasta donde yo entiendo, se hacen de cedro. Tiene que ver también con un conocimiento pues, de la región en donde se hacen las jaranas. En este caso, por ejemplo, pensemos en el sur de Veracruz, las maderas que hay disponibles, pero también, como les decía, una cuestión de prueba y error. A lo mejor hiciste una jarana un día con una madera que no funcionaba y ya no pasas por ahí, ¿no? Sino le dices a los aprendices, bueno, pues mira, yo hice esta jarana con esta madera y no funcionó. No sonó porque pensamos que esta madera no funciona para eso. Y eso es un poco a veces el valor de estos saberes que se construyen colectivamente e intergeneracionalmente, y que pues llevan en sí mismos un proceso de investigación, ¿no? Una creación de tecnologías musicales. También, por ejemplo, pues las del cuerpo mismo en el canto, ¿no? También cómo se va legando el saber, cómo hay personas que se dedican a decir, bueno, a investigar por este camino, por este no. Y bueno, uno es libre siempre de transitar los caminos que se te digan este camino no, y seguramente va a encontrar cosas diferentes, porque también hay algo muy personal siempre en la investigación,
son saberes situados, ¿no? Tienen que ver con quiénes somos también, desde dónde vemos las cosas. Y bueno, en torno a la investigación musical, digamos, en México, pues existen, hay etnomusicólogos, ¿no? Que se dedican al trabajo, digamos, de la música de las comunidades, ¿no? De las músicas tradicionales sobre todo. Hay otros, pues, que digamos, estudian las músicas también, digamos, en su relación con la contemporaneidad. Eso me interesa mucho, cómo se mezclan la tradición o lo que hay de contemporáneo en la tradición y de tradicional en lo contemporáneo también, ¿no? Esto yo creo que moviliza mucho, porque cuando tú, bueno, ahora en mi experiencia, ¿no? Es muy corta, llevo 6 meses en el doctorado, un poco menos quizás, pero me ha cambiado mucho la visión, ¿no? O sea, me ha cambiado mucho la forma de ver, porque, digamos, la investigación siempre te rompe esquemas, ¿no? Y eso yo creo que es lo más duro, donde las personas que, bueno, que nos hemos acercado a este trabajo de investigar, a veces nos choqueamos porque te rompe esquemas del mundo, ¿no? Te cambia tus formas de ver, tus parámetros. Y no sé, también bueno, en este sentido, la relación de la música y lo social, pues es completamente, digamos, está completamente atravesada, ¿no? La música, pues, cumple una función dentro de nuestro tejido social, y pues también genera formas de socializar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando suena, pensemos la música, bueno, por decir algo, pero la música no es solamente la música en el sentido de los fenómenos de lo sonoro, ¿no? Si pensamos lo sonoro como algo amplio y la música como una de las vertientes de eso que suena en el mundo, pues se abre el campo, ¿no? Porque, por ejemplo, pensamos en el sonido de una campana fuera de una iglesia, y cómo el sonido de la campana genera una serie de relaciones sociales y de condicionamientos. También tú escuchas la campana, y la gente que crecimos en los pueblos sabemos lo que significa los repiques de la campana. Es decir, no es lo mismo el llamar a misa, ¿no? Tiene un repique diferente que el toque de difuntos, ¿no? Suena diferente. Incluso, bueno, en algunas campanas, la interválica, por ejemplo, que se usaba para llamar a muertos, pues ha sido usado dentro de la música, ¿no? Como un intervalo que evoca lo funesto, lo triste, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie, como te decía, como les decía más bien, de reacciones y condicionamientos para con el sonido. Y repito, con el sonido como una dimensión más amplia que contiene a la música. Y bueno, pues nuestra relación, te digo, es cotidiana. Está todos los días. No solo con la música, insisto, sino con todo lo que suena en el mundo. Y eso nos organiza, y también organizamos el mundo con respecto a eso. Entonces, bueno, ahí hay un montón de campo de estudios, de trabajo. No solamente, digamos, eso abre la cuestión, porque no solamente las y los músicos se dedican a ello, sino pues también personas que vengan de las ciencias sociales, de la antropología, o sea, hay un gran campo de trabajo ahí. Y bueno, pues eso, más o menos. Sí, como usted nos está mencionando, la música, creo que muchas personas solamente la dejamos como si fuera un pasatiempo, como una parte, como si fuera un show, ¿no? Que muchas veces se toma la cultura como eso, como un show. Pero también hay que considerar otros espacios justamente de la música que tiene una labor ceremonial, por así decirlo, social,
porque indica cosas, ¿no? Representa, tiene una simbología dependiendo del lugar donde nos encontremos. Entonces me imagino que, pues usted, como ya nos comentaba, que es de Xochimilco y ahora encontrando en este nuevo ámbito de Oaxaca, se encuentra con otro tipo de sonidos, ¿no? Muy diferentes, otro tipo de ceremonias. Entonces, ¿cómo es usted ya como profesional, no solamente como una persona que es apasionada por la música, sino como profesional en la música, ¿no? Investigación de la música, encontrarse con estos nuevos ámbitos? Claro, sí, esto que mencionas es muy cierto, o sea, y fíjate todas las funciones que puede tener la música. Es un pasatiempo, también puede ser un pasatiempo, ¿no? Es una forma de pasar y llevar el tiempo, de organizarlo. Esto, no sé, pienso como en esta concepción positiva del aburrimiento como un momento en el que te lleva a buscar cosas, ¿no? Te lleva a buscar sentidos, como como comenzamos esta plática. Y también es un show, también hay música que hace show. Y de hecho, bueno, la música pues es un show en el sentido de que también se muestra, se pone en escena, ¿no? También crea estos espacios, delimita el tiempo cotidiano también. Crea un nuevo tiempo, porque la música es tan poderosa porque es capaz de sacarnos del tiempo cotidiano, ¿no? O sea, si tú vas por la calle y de pronto escuchas una organización sonora, dada nuestra respuesta sensible al tiempo, al tiempo, como decía Borges, que la música es una forma del tiempo, ¿no? Dada nuestra reacción sensible al tiempo y al sonido, en la música, pues te rompe tu espacio cotidiano, ¿no? Porque también la música configura espacios. No, por ejemplo, cuando ayer estaba caminando por la plaza de Oaxaca, por el Zócalo, y en medio de la plaza, un poco de manera improvisada, había una banda que un poco caminaba entre lo sinaloense y un poco entre la música de banda oaxaqueña. Estaba muy interesante porque saltaba un poco entre estos dos estilos, entre estas dos formas de una sola banda de representarse, porque las sonoridades de uno y otro pues comparten instrumentos, pero son diferentes entre sí. Entonces, esta banda, sonando en medio de la plaza, pues hacía que los paseantes, que las personas que estábamos caminando por ahí, ya fuera del horario laboral, porque ya eran más o menos las 7 de la noche, pues aún así nos detuviéramos, ¿no? Y cambiásemos el ritmo de nuestra... Bueno, primero nos detenía, hace que los cuerpos adquieran una disposición diferente. Algunas personas bailan, otras personas a lo mejor nada más mueven el pie, así marcando el tempo, pero algo les hace, ¿no? Te hace cambiar tu tiempo cotidiano y te irrumpe, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate en un espacio aquí en Oaxaca, igual como en Xochimilco, pues eso se comparte, ¿no? O sea, que de pronto se cierran las calles, de pronto se cambian los tiempos cotidianos, estos flujos, ¿no? O sea, a veces las personas van en sus carros y de pronto se encuentran con una calle cerrada, y en la calle cerrada hay una fiesta, y en la fiesta hay una banda. Pues sí hay una configuración distinta al espacio. No sé, bueno, hablo de Xochimilco, también Iztapalapa creo que tiene todavía fuertemente estos rasgos, al menos en algunas colonias. No sé, el otro día estaba pensando en Culhuacán. Culhuacán pues también tiene sus fiestas, ¿no? Y pues todo Xochimilco, al menos el área central, digamos la alcaldía, ¿no? También San Gregorio, por ejemplo, San Luis, el pueblo donde soy originario un poco menos, pero también tiene sus momentos festivos, ¿no? Acá pues también me he encontrado con ciertas constantes. El otro día escuchaba unos sones para tambor y chirimía, y me acordé mucho de la Feria de las Nieves en mi pueblo, donde también a veces, no a veces, cada Semana Santa sale alguien con un tambor y una chirimía. Y fíjate, el tambor y la chirimía, bueno, pues a lo mejor hoy en día nos resultan así extrañísimos, ¿no? Pero pues cumplían una función también en la organización, es decir, sonaba el tambor y la chirimía, y había
algo bien curioso. Se iba a tocar, sonaba el tambor y la chirimía, y aparecía también alguien con una gran bandera de colores, una bandera que me recordaba mucho a la huipala, pero muy diferente, y la iba a ondear casa por casa. Entonces era como parte de pertenecer a una comunidad, que fuesen al patio de tu casa, tocasen la chirimía, el tambor, y ondearan la bandera en el camino, digamos, a la iglesia. Es algo que se ha perdido un poco. Todavía creo que queda el tambor y la chirimía, los he escuchado en las últimas Semanas Santas. Pero pues ese es un elemento que recuerdo que uno de mis maestros de historia de la música mexicana, José Antonio Guzmán, nos decía que eso era, digamos, una herencia del México, pues colonial, ¿no? Digamos. Entonces fíjate cómo ciertas prácticas, ciertas tradiciones, pues se mantienen vivas, ¿no? Se van a veces, buscando sus espacios para sobrevivir, para transformarse. Y bueno, pues como comentábamos, se transforma en el tiempo cotidiano, ¿no? Porque tú estás en un ritmo y de pronto escuchas el golpeteo del tambor, y ese golpeteo del tambor, esa pulsación, cambia el espacio, cambia tu percepción del andar, ¿no? El andar está constituido también por ese pulso, por esa sucesión de pulsos, y entra un elemento diferente a cambiar el pulso general en el que estamos leyendo el mundo y en el que nos estamos inscribiendo en el mundo, y genera una nueva condición, genera un nuevo espacio, porque la música también genera espacio. La música pues tiene un radio de acción, ¿no? Un tambor, una chirimía, no, cuando suenan no se van a presentar en todo el mundo, sino en un radio determinado y delimitado por sus capacidades acústicas también. Y eso pues hace que el lugar donde se realiza pues adquiere una lógica diferente. Aún, por ejemplo, un músico con su guitarra afuera del metro o afuera de algún restaurante, también cambia un poco la lógica de ese espacio, ¿no? Las canciones hacen eso, nos colocan en estados de ánimo, de emotividad diferentes. Y bueno, como bien comentabas, Jorge, pues sí, en Oaxaca hay constantemente eso, ¿no? Igual que en Xochimilco. De hecho, acá hay un barrio que se llama Xochimilco, que según me han contado, digo, eso no lo sé de cierto, pero me lo han, como decía Sabines, pero supongo, y porque me lo han contado, tiene que ver con Xochimilco, en la Ciudad de México. Me dio mucha alegría conocer esa historia. Y bueno, pues sí, se comparte esta realización de momentos ceremoniales en el año, ¿no? Que tiene que ver con el calendario, pues también de los santos, de las fiestas. Y sí, también se cierran los espacios, se interrumpe el flujo de ese mundo de producción, ¿no? Y cambian los tiempos de producción, ¿no? A tiempos de producción de otras cosas también. Y bueno, eso me gusta mucho de estar aquí, me resulta familiar. Y pues sí, hay mucha fiesta muy, muy seguido. Pero también, en Xochimilco tengo que reconocerlo, ¿no? A cada rato me acuerdo cuando iba a la prepa, encontrarnos con calles cerradas porque se venía el Niñopa o alguna virgen o algún otro santo. Y pues eso siempre traía sus fiestas, ¿no? Traía sus músicos. Y bueno. Sí, o sea, justamente como lo estamos platicando, cada ambiente, ¿no? Resignifica un poco las cosas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Desde lo que son las festividades, por ejemplo, Día de Muertos me parece que es lo
lo más común, al menos para aquí en México, y vemos que en cada localidad pues se celebra diferente, ¿no? No digamos pues Oaxaca, que prácticamente es un país completamente diferente al resto de México, ¿no? Con sus propias tradiciones, con su propia cultura, diferencias, ¿no? Entonces también en esta pues parte, para ir cerrando la entrevista, porque ya llevamos como media hora, dos preguntas pues bastante importantes que nos gustaría conocer aquí al público de Punto Medio desde su perspectiva, ¿no? Porque pues bueno, justamente hablando de culturas, de intercambio, de esta herencia cultural que llega a nosotros a través del contacto entre dos culturas, como lo fue la hispana y la prehispánica, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, yo en su momento, me parece que fue hace 2 años, iba pasando por el centro histórico. Entonces, a mí en lo personal no me gusta tanto la música del regional mexicano, ¿no? Sin embargo, pues bueno, también en este intercambio cultural que México ya cada vez se ha convertido en un punto, ¿no?, internacional, donde llegan pues muchas personas de otros países, de otros continentes. Alcancé a escuchar justamente a una persona que venía de Jamaica y estaba interpretando, ¿no?, una canción, la regional mexicano, que ahorita no recuerdo el nombre, lamentablemente, pero le añadía estos instrumentos de tambores, ¿no? Que tiene mucho la asociación con las culturas de África, y el ritmo cambió completamente, ¿no? El sentido de repente que se le daba a la canción era muy diferente, ¿no? Independientemente de la letra. Entonces, a partir de ahí me capturó, ¿no?, directamente esa interpretación, pero nació a partir del encuentro de dos culturas, ¿no?, de lo que es la mexicana y la jamaiquina. Entonces, que nos comente en su perspectiva, en su experiencia, en este intercambio que estamos teniendo ya de manera pues un poco más abierto, más internacional, que cada vez ya no nos parece extraño encontrar personas de otros países, de otros continentes, de otras religiones en la Ciudad de México y en otras ciudades muy importantes del país. ¿Cuál podría ser el impacto que tendría justamente en nuestro apartado musical, en nuestro espectro sonoro al que estamos acostumbrados los mexicanos? En su perspectiva, ¿le parece que la cultura mexicana es alguien que abrace otro tipo de ritmos, o posiblemente se resignificarían, se fortalecerían esos ritmos ya nacionales? ¿Cuál sería como lo esperable, ¿no?, en el ámbito de la música, en el espectro sonoro? Y sobre todo, ¿no?, para las personas que a lo mejor se dedican abiertamente al mundo de la música, ¿cómo podrían empezar a explorar justamente este tipo de nuevas interpretaciones, de nuevos instrumentos, ¿no?, como lo es su labor, la investigación en la música, para conocer cómo se manejan, cómo se maneja la música en otros ámbitos, en otras culturas, y empezar a adoptar esos ritmos, ¿no?, enriquecernos directamente con el intercambio cultural, con el intercambio musical? Mira, yo pienso que, bueno, a ver, ¿por dónde comenzar? Digamos, el mundo global, ¿no?, pues ya es algo que, digamos, que inicia con pues desde el 1492, ¿no? Es decir, recuerdo un libro muy, muy interesante de Antonio García de León, donde habla, bueno, se llama El mar de los deseos, y hace un trabajo en el área del Caribe, el Caribe afroandaluz. Escucha el nombre, Caribe afroandaluz, porque es, digamos, un área donde justo se dan todas estas mezclas, estos contactos culturales. Entonces él habla de estos flujos desde Andalucía, Sevilla, pasando por las Canarias, pasando por el norte de África, también por la costa occidental de África. Y que la música, digamos, que hay, digamos, en esta área,
pues ya fluía de una manera constante, continua, ¿no? O sea, por ejemplo, se dedica a analizar los cancioneros en el continente. Perdón, no sé si dije Antonio Ernesto, pero es Antonio García León, digamos, en esta área, y ve los movimientos de las músicas, ¿no? O sea, a una constante en el continente, pues es la presencia de un cancionero afroandaluz, ¿no? Que tiene ciertas similitudes en sus cuestiones de métrica, en la forma en que se hacen los versos, la forma en que se canta. También el ritmo es una constante en algunas músicas. Estos compases, el 6/8, por ejemplo, que es según entiendo, una de las matrices poderosas que encuentras pues en muchas músicas a lo largo de la región latinoamericana, ¿no? Desde el son, los sones jarochos, por ejemplo, los sones llaneros, la chacarera en Argentina, la cueca, la chilena también acá en México. Entonces, yo creo que bueno, después entra esta otra cosa que mencionas de lo nacional. Y pues lo nacional a veces es conflictivo, ¿no? Porque, bueno, no sé, pensemos cuando se constituye la nación, por ejemplo, como nación, dentro del panorama pues hay una historia, una serie de representaciones, de construcciones de lo que significa el ser mexicano, que pues dejaban de lado a muchísimas poblaciones, ¿no? O sea, lo nacional sesga a veces nuestro entendimiento de un país tan complejo como es México. Hoy pues se dice México nación. Bueno, más bien hay una multicultural o una pluriculturalidad en México, pero por ejemplo hace algunas décadas la presencia de las poblaciones afro en México pues no estaba dentro de las actas constitutivas, ¿no? Fue en 2019 que se reconoció los derechos, las herencias de los pueblos afromestizos mexicanos, afro y afromestizos mexicanos. Entonces pues no siempre lo nacional abarca, ¿no? Entonces la herencia afro en la música mexicana pues es muy grande, ¿no? O sea, recuerdo el libro maravilloso de Rolando Pérez. Rolando Pérez es un investigador cubano, un etnomusicólogo cubano que radica aquí en México. Tuve la oportunidad de tomar clases con él en la Facultad de Música y después me encontré con su libro. Me lo recomendó una querida maestra, Margarita Muñoz, la doctora Margarita Muñoz de la Facultad de Música. Y bueno, me pasó su libro sobre la música afromestiza, o más bien afromexicana. Y pues hace un análisis, un trabajo de análisis comparativos, ¿no? Para hablar de esta presencia. Bueno, pero para digamos, siguiendo este impulso que dejó Gonzalo Aguirre Beltrán, uno de los pioneros de ese trabajo en México, que imagínate ese libro de Gonzalo Aguirre Beltrán de 1946, del 46 hasta, no sé, 2019, pues ese tema no había, hasta donde entiendo, pues no se había escrito en la Constitución. Digo, no sé si estoy equivocado, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Que esa parte de esas poblaciones, pues, estuviese un tanto invisibilizada, ¿no? Entonces, al menos para lo que se consideraba lo nacional. Entonces, lo nacional, pues, siempre es un tema para mí muy conflictivo y conflictuante y no carente de tensiones y contradicciones, ¿no? Por lo que mencionas de la música regional mexicano, pues no sabría decirte mucho más porque pues es un tema muy amplio, pero entiendo lo que mencionas respecto a estos cruces. Y sí, o sea, fíjate que ahí entra algo que es la agencia del intérprete. O sea, las y los intérpretes pues somos, digamos, personas que articulamos un poco los universos que
que traemos, ¿no? Yo a veces me imagino que las y los intérpretes somos como especies de viajeros, como arrieros, que traemos nuestro caballo, nuestra carreta llena de cosas y de repente decimos, mira esto, esta pieza le cuadra, ¿no? Le voy a poner esto. Como que en este sentido portamos un arsenal de fórmulas, un arsenal de símbolos musicales, y entonces a veces los embonamos, los ensamblamos con nuevos objetos, nos los engarzamos y terminan modificando. A veces, bueno, nada más es digamos, el engarce es menor, nada más un detallito, pero a veces puede modificar, ¿no? Con el tiempo, la estructura de las músicas. Y bueno, eso también es mi tema, las y los intérpretes, porque pues para mí son quienes articulan, ¿no? Durante mucho tiempo fue como que recayó en la figura de las y los compositores, pero hoy me parece que los intérpretes son una parte nodal de todo de este proceso, de estos procesos fronterizos, yo les llamo, porque pues son un poco quienes van en el día a día, ¿no? O sea, como te decía hace rato, bueno, como les decía, si nos encontramos un músico fuera de no sé, de un café, ¿no? Tocando la guitarra, tocando el repertorio, no sé, si quieres de Pablo Milanés o de quien tú quieras, ¿no? Cambia, le pone algo de sí mismo. En este sentido, el intérprete emplea la tradición oral, ¿no? O sea, en este contar lo que traes, también le pones algo nuevo, lo recreas, lo reactualizas, lo modificas, le engarzas cosas nuevas, como te decía, ¿no? Y bueno, pues eso más o menos. Perfectísimamente entendido, profesor. Muchas gracias por ese comentario, por esa explicación que evidentemente sabemos que es un tema bastante complejo, pero pues me parece que también en muchas ocasiones no se tiene la oportunidad de contar como que el comentario, ¿no? De alguien que sea especialista en el tema, en el mundo de la música, y sobre todo en esos espacios del encuentro entre culturas, ¿no? El cómo la música es entendida, comprendida, utilizada para diferentes usos dentro de la sociedad, entre diferentes sociedades, ¿no? Y pues bueno, ya para terminar por fin, ya toda esta entrevista, todos estos comentarios acerca de la música, que nos comente, evidentemente tendrá presentaciones en un futuro para poder escucharlo directamente, posiblemente gente de Oaxaca que esté pues interesada, un poco más a la mano, evidentemente más cerca de su trabajo, y sobre todo cuáles son los siguientes pasos para Rodrigo Hulkin en el mundo de la música, ¿no? Respecto a este doctorado, respecto a la investigación, respecto a la implementación de nuevos instrumentos, ¿de acuerdo? Para saber no solamente pues justamente estos comentarios acerca de la música, sino también, como es el objetivo de Punto Medio, poner en el centro a las personas, ¿no? Que es el énfasis que nosotros tratamos de dar. Pues muchas gracias por tu pregunta. Y mira, pues sobre los conciertos, voy a tener uno el próximo 19 de diciembre a las 7 de la noche en un espacio que llevan unos amigos. Es un colectivo que ellos tienen, son defensores de derechos humanos. Xkenda se llama el espacio. Será aquí en el centro de Oaxaca, en la calle de Independencia 1409 a las 7 de la noche. La entrada es libre y pues hay una cooperación voluntaria para quien guste. Voy a tocar un programa de música latinoamericana, músicas fronterizas latinoamericanas. Voy a platicar un poco sobre lo fronterizo y sobre ello mismo también, bueno, pues qué ha pasado. Hace unos días salió en la revista Opus de etnomusicología, es una revista brasileña. Salió un artículo que escribí junto con un amigo muy querido, con Donovan Castellanos, y bueno, también ese está disponible si lo gustan leer.
hablo justo de esto, bueno, de la importancia de estos actores, los intérpretes, y los trabajos desde la categoría de lo fronterizo. ¿Qué sigue? Bueno, pues también el próximo año ahí se presentarán algunos trabajos sonoros. Me ha gustado mucho esta cuestión de la composición. Sobre todo, bueno, la obra propia no me ubico exactamente dentro de ningún género yo mismo. Quién sabe si alguien tenga el ejercicio de hacer eso, decir, bueno, Rodrigo Hulkin va en esta categoría. La verdad no me interesa mucho, pero pues lo que sí me interesa es hacer mi música. Entonces, bueno, pues, ¿qué sigue? No sé, últimamente también ando interesado en los fandangos. Acabo de adquirir una jarana muy bonita del sur de Veracruz, y eso, ando tocando un poquito de son jarocho. También, como les decía, ando aprendiendo chilena. La chilena es una música que me interpela también personalmente, porque mi abuelo es de la región de la Costa Chica y tocaba chilenas él también cuando de vez en cuando en las fiestas familiares. Entonces ese recuerdo lo tengo muy, muy presente. ¿Qué viene? Pues continuar con la investigación, continuar con el doctorado y muy abierto a los cambios que trae consigo, que vienen con la vida, intrínsecos a la vida. Y pues eso, más o menos, pues desearle un buen año, un buen cierre de año a todas y todos, que se quede atrás lo viejo para que pueda llegar lo nuevo. Perfecto, pues así estaremos pendientes justamente de todos estos nuevos proyectos, Rodrigo, y evidentemente decirle al público de Punto Medio y también personas que conozcan a Rodrigo y sigan ya su trayectoria con anterioridad, que efectivamente pues a lo largo del 2026 trataremos de seguirles trayendo más de toda esta información, perspectivas acerca de la música, ¿no? Del mundo sonoro en lo que es nuestro país, México. Y pues bueno, muchas gracias otra vez, Rodrigo, por darnos su tiempo en esta entrevista el día de hoy. Y recuerden, ya por fin de año, adiós 2025, final de temporada en Punto Medio. Nos vemos el siguiente año. Recuerden, aquí siempre tendrán todas las novedades de las diferentes agrupaciones, de diferentes proyectos, así como los proyectos que tiene Rodrigo en puerta. De igual forma nos pueden contactar para hablar más de las perspectivas que ustedes tienen en la vida, aquí en Punto Medio, centrándonos directamente en las personas que creemos que son lo que a final de cuentas hace la diferencia. Entonces, pues bueno, recuerden visitarnos en las redes sociales. Estamos como Rugido de Cambio, como Somos, también en Facebook. Visiten los demás episodios de Punto Medio y Fuera de Margen. Próximamente visítenos en rugidodecambio.com, donde tendrán de igual forma estas notas de manera semanal. Muchas gracias, Jorge, y muchísimas gracias al público de Punto Medio por la escucha. Y bueno, esto fue Punto Medio, el lugar donde todos nos encontramos. Nos vemos en la próxima. Feliz fin de año. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima semana. Gracias por sintonizar Punto Medio. Recuerda, siempre hay un punto en común. Nos vemos en el próximo episodio. Punto Medio es una producción del Grupo Editorial Estudiantil.